Primero, con el set de herramientas, seleccionar el destornillador apropiado para abrir el case. Segundo, desmontaje de la fuente de poder y cables que conecten desde la tarjeta madre al disco duro y disquetera. Tercero, desmontaje de disco duro. Cuarto, desmontaje de disquetera. Quinto, desmontaje de memoria RAM. Sexto, desmontaje de la tarjeta madre. Séptimo, reconocimiento de componentes de la tarjeta madre. Octavo, ensamblaje de todos los componentes y reconexión de cables.
Fuente AT. AT son las siglas de Advanced Technology o tecnología avanzada, la cual hace referencia a un estándar de dispositivos introducidos al mercado a inicio de los años 80. La fuente AT es un dispositivo que se acopla dentro del gabinete de la computadora y se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del tomacorriente de pared en corriente directa, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora con un menor voltaje. Otras funciones de la fuente AT son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. La fuente AT también es llamada fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico, entre otros nombres. Conector PS2 o puerto PS2 toma su nombre de la serie de computadoras IBM Personal System, que es creada por IBM en 1987 y empleada para conectar teclados y ratones. Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del PC, siendo este conector uno de los primeros. Un puerto paralelo es una interfaz entre un computador y un periférico cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez. Es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formando un bus. Mediante el puerto paralelo podemos controlar también periféricos como focos, motores, entre otros dispositivos. El cable paralelo es el conector físico entre el puerto paralelo y el dispositivo periférico. En un puerto paralelo habrá una serie de bits de control en vías aparte que irán en ambos sentidos por caminos distintos. Conector VGA. Un conector de matriz de gráficos de video es un conector de 15 pines y 3 filas. El conector VGA de 15 pines se proporcionó en muchas tarjetas de video, monitores de computadora, computadoras portátiles, proyectores y televisores de alta definición. En las computadoras portátiles u otros dispositivos pequeños a veces se usaba un puerto mini VGA en lugar del conector VGA de tamaño completo. Puertos USB. El puerto USB es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas. Hay algunos conectores diferentes que se usan para conectar los dispositivos. Primero es el puerto USB que se encuentra USB-A. Este puerto es el que se encuentra en la computadora. El conector de USB, un macho, conecta a la computadora y sirve para conectar los periféricos. Todos los dispositivos USB que se conectan a una computadora tienen este conector. Puerto RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado, categorías 4, 5, 5E, 6 y 6A. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado UTP. El conector de audio analógico de señales analógicas se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo audio. Se utiliza un código de colores para distinguirlos: verde, azul, rosa, rojo, gris, negro, naranja. Se le denomina también conector TS de tipo desbalanceado o conector TRS de tipo balanceado. Los hay en distintas medidas, pero el más popular es el conector de 3.5 mm usado en la mayoría de teléfonos inteligentes. Las siglas TS, TRS y TRRS son el resultado del tipo de conector según su construcción. Son códigos estandarizados por Microsoft e Intel en 1999 para computadoras personales como parte de los estándares PC99. Las tarjetas de sonido de las computadoras comunes utilizan este tipo de conectores, siempre de tipo hembra, al que hay que conectar los altavoces u otros dispositivos por medio de un conector macho de 3.5 mm de diámetro. En el caso de las computadoras, como tienen varios conectores de este tipo, se utiliza un código de colores para distinguirlos. Las computadoras dotadas de sistema de sonido envolvente 7.1 usan además estas conexiones: gris, negro y el naranja. La disquetera. Una unidad de disquete o disquetera se utiliza para leer y escribir datos en disquetes. Pueden ser internas, que están integradas en una carcasa de ordenador, y externas, que tienen su propia carcasa y están conectadas al ordenador a través de un cable. El disco de datos correspondiente se llama disquete. Este es un soporte magnético de almacenamiento de datos
con la forma de un disco flexible de plástico recubierto de metal, que se encuentra en un estuche de protección. El disco duro. El disco duro interno es uno de los componentes claves de una computadora, ya que es el dispositivo que permite el almacenamiento de datos a largo plazo, que van desde sistemas operativos a aplicaciones. En sí, el disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Actualmente en el mercado hay 4 tipos de discos duros, que son el SSD, el SATA, el SAS y el SCSI. Dependiendo del entorno de trabajo te conviene más unos discos que otros. Es decir, que no solo son las características del disco y su precio, sino también cómo lo usarás. Un disco duro está contenido de diferentes piezas que van a ser mencionadas a continuación. Platos o discos donde se graban los datos. El cabezal de lectura y escritura. El impulsor de cabezal, que es el motor. Electroimán, que es el que mueve el cabezal. Un circuito electrónico de control, lo cual lo contiene. La interfaz con el ordenador y la memoria caché. Una caja que protege el disco duro de la suciedad o polvo del medio. Una bolsa desecante con lo cual se evita la humedad y tornillos que son especiales. La memoria RAM. La memoria RAM es una pieza fundamental a la hora de comprar o querer armar una PC de la gama que se requiere. Su correcto funcionamiento puede traerle beneficios a tu equipo de cómputo, puesto que en estas memorias se guardan algunos procesos o instrucciones utilizados constantemente. Actualmente existen 2 tipos de memorias, que son las DIMM y las SO-DIMM. También están clasificadas por RAM DDR, RAM DDR2, RAM DDR3 y RAM DDR4. En este caso, nuestra memoria es una RAM DDR, que es la primera generación de tarjeta RAM. Su velocidad o frecuencia no supera los 200 MHz y su almacenamiento está por debajo de los 256 megabits. La BIOS es un chip o circuito integrado que en su interior almacena una serie de rutinas de software que ponen en funcionamiento el resto del hardware de la placa madre. También es el primer programa que se ejecuta al encender la PC. El propósito de esta pieza de hardware es, una vez que prendemos la computadora, inicializar y configurar, además de testear si se encuentra en buen estado el funcionamiento de todo el hardware del sistema, incluyendo la memoria RAM, discos duros y demás placas del sistema, para una vez finalizado este paso, cargar el gestor de arranque para que comience a ejecutarse el sistema operativo predeterminado de la computadora. Pentium 4. Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación basados en la arquitectura por 86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. Un microprocesador es un circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. El ventilador de CPU ayuda a mantener el procesador refrigerado y protegido contra sobrecalentamientos. Estos ventiladores pueden ser de diferentes tamaños y normalmente se venden con un disipador de calor de aluminio o un disipador de cobre. El chipset, traducido como circuito integrado auxiliar, es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador, permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc. Pila de la computadora. La pila es una pequeña batería de 3 voltios o a veces de 5 voltios, la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregar la energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y ser guardada en la memoria RAM. Cuando la pila se acaba, la BIOS se resetea.
Existen varias pilas virtuales en cuestión de memoria, las cuales utiliza el sistema operativo. Puerto PCI, en español, interconexión de componentes periféricos. Es un bus estándar de computadora para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en esta, o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común en computadoras personales donde se ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también se emplea en otros tipos de computadoras. Puerto PCI Express es una evolución del PCI en la que se consiguió aumentar el ancho de banda mediante el incremento de la frecuencia, llegando a ser 32 veces más rápida que el PCI 2.1, ya que aunque su velocidad es mayor que el PCI Express, presenta el inconveniente de que al instalar más de un dispositivo la frecuencia base se reduce y pierde velocidad de transmisión. El PCI Express está pensado únicamente para ser un bus local, aunque existen extensores capaces de conectar múltiples placas base mediante cables de cobre o incluso fibra óptica, debido a que se basa en el bus PCI. Las tarjetas actuales pueden ser reconvertidas a PCI Express cambiando solamente la capa física. Puerto AGP es de 32 bits como el PCI, pero cuenta con notables diferencias, como 8 canales más adicionales para acceso a la memoria de acceso aleatorio, RAM. Además puede acceder directamente a esta a través del puerto norte, pudiendo emular así la memoria de video en la RAM. La velocidad del bus es de 66 MHz. Bus AGP cuenta con diferentes modos de funcionamiento. El puerto AGP se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas gráficas y debido a su arquitectura solo puede haber una ranura. Dicha ranura mide unos 8 centímetros y se encuentra a un lado de las ranuras PCI.